Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Alcanzar el equilibrio emocional es posible. Todo empieza dando este primer paso. Esto es Sentimientos, en Radio Nuevo Tiempo. Dios es fundamental para nuestra salud física y emocional. Diversos estudios han confirmado esto. Creer en algo más grande o en algo superior que nosotros nos brinda el impulso que necesitamos para salir adelante, enfrentar los gigantes actuales, nos brinda las estrategias precisas para vencer en la guerra espiritual, nos permite colocarnos en pie sabiendo que tenemos una mano poderosa mayor que nos sostiene en cada caída. Creer en algo o en alguien nos da la seguridad de que más allá del dolor tenemos una esperanza y mientras exista vida, tenemos la oportunidad de sanar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Este día en Sentimientos hablaremos sobre los beneficios de creer en algo o alguien para nuestro proceso de curación. Recuerda que Dios desea que logres restaurar tu salud mental. Él desea darte paz para este tiempo. Entender esto nos permitirá tomar mejores decisiones para vivir mucho mejor. Bienvenidos. Bienvenidos, Laura, Pastor, ¿cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios. Contenta de estar acá. Contentos, muy bien. El día de hoy nos acompaña una nueva persona, ¿verdad, Laura? Me gustaría que, exactamente, un nuevo invitado. Me gustaría que me ayudaras presentando un poquito al pastor, por lo menos el nombre, y que el pastor nos hable un poquito acerca de su persona, pero él se llama... Es el pastor Mario Rebolledo y él está a cargo del Distrito Central de Chillán, ¿sí? Así es. Excelente. Así es. Pastor, háblanos un poquito y él acerca le gusta de usted. mucho la comunicación. Oh, excelente. Sí. De hecho, hace un momento hablábamos, ¿no? Que tenía, se le escucha muy bien su voz en el micrófono. Eso es mérito del técnico Del que está técnico. ahí ecualizando todo. Muy bien, ahí Pablito detrás de los controles moviendo todo para que se escuche así, ¿sí? Es un gusto tenerlo, pastor, es un gusto. Estos ya son los últimos capítulos, los últimos 2 capítulos del programa Sentimientos, y durante todo este tiempo hemos estado hablando de diferentes trastornos, diferentes situaciones de salud mental, apoyados en esta revista muy bonita que tenemos aquí, que es en la que hemos basado básicamente todos nuestros programas, o casi todos nuestros programas, que es la revista Sentimientos. La voy a mostrar por allá para que nuestros radioescuchas que nos están viendo, ahora sí que nuestros auditores que nos están viendo desde las diferentes plataformas, ya sea redes sociales o desde las 38 estaciones radiales, puedan verla. La revista Sentimientos, la ciencia y el existir, que es donde hemos basado casi todos nuestros capítulos para este programa, que ya lleva algunos meses. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante también, que es precisamente el último capítulo de esta revista, que es Bienestar y Confianza en Dios, parte 1. Y el día de hoy también tengo 2 expertos, así que vamos a verlo desde el ámbito de la psicología y desde el ámbito de la teología. Así que para iniciar esta conversación, me gustaría compartir con ustedes el versículo que escogí para este capítulo, y dice así: bendito el hombre que confía en el Señor y pone en él su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. Jeremías 17, 7 y 18. Se parece un poquito al Salmo 1, ¿no es así? Sí. Al Salmo 1 que escribió precisamente David. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de bienestar y de cómo la confianza en Dios nos proporciona bienestar. Por alguna razón, Pastor, Laura, el ser humano tiene una tendencia a adorar o admirar a algo o a alguien superior. Y eso es algo sumamente extraño, pero también sumamente interesante. No sé si les ha tocado ver quienes admiran al jugador
favorito de fútbol, por Claro. ejemplo, o cuando somos adolescentes, Laura, tú has visto en algún momento, no sé si aconteció con tus hijas, al menos a mí sí me pasó en mi Algún adolescencia, cantante, sí. Y el póster Claro. en la habitación. ¿Por qué será que acontece eso? ¿Por qué el ser humano busca como esos íconos a los cuales admirar o hasta cierto punto incluso hasta llegar a adorar? ¿Qué acontece allí? Pastor. Sí, la verdad es que cuando nosotros descubrimos de dónde procedemos, cuando recordamos la creación del ser humano, entonces podemos entender en parte lo que tú mencionas, Gwen, porque Dios puso en nuestro corazón, en nuestra conciencia, la realidad de un ser superior. Y por lo tanto la necesidad de esa admiración que tú mencionas, Claro. de la dependencia, el estar ligado con ese ser distinto, fuera de nosotros, superior a nosotros. Claro. ¿Tú qué piensas, Laura, al respecto? Sí, es muy interesante porque cuando hablamos de adorar a Dios, ¿cierto? Claro. Yo voy a invitarlos a que pensemos que la mayoría de las personas adora a alguien o algo, ¿sí? E independiente incluso que no sea cristiano. Claro. Y se recuerdan que hace tiempo yo les comenté del libro Así de Simple de Timothy Jenying. Sí. Él manifiesta y él trabaja esa idea de la adoración en relación él plantea que el ser humano está hecho, ¿cierto?, a semejanza de Dios. Claro. Entonces, como por naturaleza, nosotros tendemos a buscar adorar a alguien, buscar Claro. adorar, sí, a un ser que pensamos que es superior y que nos da, ¿cierto?, como estabilidad, ¿sí? Pensemos en que aquel que no adora a Dios, ¿sí?, y que puede adorar, tal como decías tú, a un cantante, puede adorar a alguna figura internacional, puede adorar, incluso estamos viendo ahora que hay mucha adoración, entre comillas, porque la adoración no significa solamente rendirle como culto, ¿sí?, Claro. sino que, por ejemplo, a las redes sociales. En estricto rigor, adorar a algo o a alguien es a quien le damos nuestro mayor, le prestamos mayor atención. Claro. Gran parte de nuestros días, nuestras horas, podemos estar en relación o en búsqueda de ese ser o de ese objeto, ¿sí? Claro. Por lo tanto, él lo plantea en relación a que en nuestra búsqueda o adoración a Dios es la que nos permite crecer. Es Claro. el único ser en que si nosotros lo contemplamos, lo adoramos, podemos crecer como personas espiritualmente, crecer nuestros rasgos, nuestras características se pueden desarrollar positivamente. Claro. Hay culturas que pueden adorar el sol, adorar, por ejemplo, en la India, ¿cierto? Las ratas ocupan un papel fundamental para Guau, ello. eso no lo sabía. Y si uno lo piensa, y él lo manifiesta, ¿cierto? ¿Cómo te podrías desarrollar más como ser humano si adoras al sol o una rata o a otro animal, ¿cierto? Entonces, el único ser en que nosotros podemos adorar y que nos hace crecer es la adoración que le podemos rendir a Dios. ¿Sabes que ahora que menciona esto? Y no, yo veo la cara del pastor como diciendo como que adoran a una rata. O una vaca. O una A una vaca, vaca, sí. claro. Hay culturas que adoran a las vacas. A mí me llama mucho la atención este comentario porque, por ejemplo, yo he visto muchos adolescentes que cuando admiran algún actor o algún cantante se visten como Quieren ellos. parecerse a él. Exactamente, o se peinan como ellos, etcétera, 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 ¿no? Y ahora imaginemos, por ejemplo, en estos contextos que ustedes mencionan, bueno, a lo mejor el foco central no es un actor, no es un cantante, pero es una rata o es una vaca. ¿Cómo podría alguien tratar de parecerse a su ícono, ¿no? A su ídolo? ¿O qué o beneficio ser- le trae? Porque Exactamente. probablemente ellos no se quieren parecer, pero ¿qué beneficio le trae? Exactamente. Bueno, justamente por allí donde viene tanta frustración de parte Exactamente. en la humanidad, ¿no? La Así experiencia es, humana claro. está llena de estos sentimientos de que no alcanzaron, de que finalmente siguen vacíos. Exactamente. Porque a pesar de que Dios puso en nosotros esa conciencia de un ser superior, Exacto. si nosotros cambiamos el lugar de Dios o en el lugar de Dios ponemos a alguien o algo, O algo. entonces finalmente, claro, no logramos esa satisfacción Claro. que lograríamos si Dios ocupa el lugar que le corresponde. Así es. Aquí lo importante es darnos cuenta
que no es tanto a qué adoramos o a quién adoramos, sino que esa necesidad de buscar a quién adorar o qué adorar está intrínseca en el ser humano precisamente porque Dios lo colocó allí, porque fuimos hechos para adorarle. Claro. Ya que nosotros busquemos otras cosas, ya es otro asunto, ¿no? Y eso también es como interesante, porque esa adoración a Dios finalmente no es como porque, no sé, por ejemplo, si yo quisiera o un artista quiere que lo adoren, ¿cierto? O más que no sé si quiere que lo adoren, pero sí tener fans, finalmente el fans termina adorándolo, ¿cierto? Idolatrándolo, Claro. tratando de parecerse a él, pero tal como decía, eso nos trae un beneficio, ¿sí? Claro. Sin embargo, el que nosotros adoremos o tratemos de asemejarnos a Dios solamente es para beneficio de nosotros. O sea, si pensamos en las cualidades de Dios, las características de Dios, nos sirve solamente para crecer y ser mejor persona, incluso con los otros. Claro. Por ejemplo, pastora, ¿Dios le gusta la adoración por alguna cuestión egoísta? La respuesta es simple, puede ser No, no, sencillamente no. claro que Claro. no. En cambio, un ser humano a lo mejor podría ser por una cuestión egoísta, una cuestión que tiene que ver con Claro, el lo que ego. pasa es que, alguna persona que podría estar escuchando, algún amigo o amiga que está escuchando, podría decir, mire, yo sigo a tal persona, Ajá. a un artista, así como se ha mencionado, y la verdad que me siento bastante satisfecho. Cómodo, claro. Claro, solo que en el transcurrir del tiempo, Claro. finalmente no habrá ningún ser humano o cosa creada que pueda finalmente satisfacer la sed o necesidad interior que hay en el corazón de cada uno. Claro. Por eso el llamado, por eso la invitación de Dios, inclusive en el decálogo bíblico, ¿no? En el mandamiento, Él llega a decir, si tú pones a otro en mi lugar, dice, yo soy celoso. Claro. Es decir, a mí no me gusta que adores o que sigas a alguien más distinto a mí. Yo soy primero en tu corazón. Así lo es. quiero yo, dice el Señor. Así es. Y no lo hace por una cuestión caprichosa, eso es lo Es más por bonito. nuestro bienestar. Es por nuestro Exactamente, bienestar. Así es. adorar a Dios o tener a Dios como el centro de nuestra adoración nos proporciona beneficios, que es lo que ha estado diciendo Laura. Y precisamente uno de esos grandes beneficios es el bienestar. El Así bienestar físico, el bienestar emocional, y eso solamente puede partir de la confianza en Dios. Ahora, aquí ya yo dije un poquito, vamos ahora sí a entrar de lleno. ¿Qué beneficios me podría traer el tener confianza en Dios? Cualquiera de los dos. Bueno, Va, pastor, sí, si muy me bien. permite, yo creo que hay una historia en la Biblia que creo yo que nos ayuda a responder eso, que Ok. justamente el rey David, que hace un momento fue mencionado, Ajá. el rey David tuvo muchos problemas consigo mismo por los errores de sus decisiones, Claro. y en distintas ocasiones se vio enfrentando momentos de depresión, Sí. tocando fondo, digámoslo Así así. es. Y el Salmo 40, si ustedes y nuestros amigos que nos escuchan tienen la posibilidad de buscar en la Biblia, el Salmo 40 nos registra cómo él llega a decir, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice, y me sacó del pozo de la desesperación. Yo muchas veces me pregunté, ¿cómo alguien que está en el pozo, en un lodo cenagoso, donde se hunde, se esfuerza, intenta salir, y manotea y quiere salir de la situación, y en vez de salir, por el contrario, se hunde más? Claro. ¿Cómo es posible que alguien que esté en esa circunstancia tenga paciencia para esperar? Porque la paciencia trae seguridad, trae paz, descanso al corazón. Él dice, Claro. pacientemente esperé en Jehová. Entonces, aquí nosotros vemos lo importante de la confianza en Dios. Solo pudo tener paciencia para esperar el tiempo en que Dios habría de actuar en su vida si él puso su completa confianza. Es decir, confiar en Dios trae paciencia, trae paz, nos Claro. permite tolerar las circunstancias difíciles que estamos viviendo. Claro, al Así mismo es. tiempo creo que, de hecho, precisamente el día de ayer estaba analizando ese salmo, así que yo creo que no es casualidad, ¿no?
cuando seguimos leyendo ese salmo los siguientes versículos o en las siguientes secciones del versículo, él vuelve a hablar acerca precisamente de su desesperación. Claro. Entonces podemos ver un ser humano tal cual que estaba lidiando con esa circunstancia. Estoy desesperado, pero ahora coloco mi confianza en ti, pero luego puedo estar desesperado de nuevo, pero vuelvo a colocar mi confianza en ti y llego a un punto en el cual tengo que logro esperar pacientemente y tener esa paz. Entonces es algo que es intrínseco, que es parte del ser humano en sí. Y a veces uno mantiene una relación con Dios, y yo lo he conversado mucho así con otras personas, en los cuales uno dice como si fuera una verdad, pero en realidad no es verdad. No, sí, Señor, yo confío en ti. Y por dentro está uno preocupado. Y a veces puede Dios voltearnos a ver como diciendo, Laura, yo te conozco. ¿Por qué me dices que estás confiando en mí? Si no estás confiando en mí, ¿por qué me mientes? Así como que, entonces es un poquito complejo el asunto, pero ese salmo da una gran pauta para ver cuál era la lucha de David, que es muy semejante a la de cualquier otro ser humano, y cómo él podía colocar, después de quejarse, después de decir, después de comentar sus dolores, cómo él podía después tener esa paz que solamente Dios puede dar. ¿Ibas a decir algo, Laurita? No, solamente reafirmar lo que están diciendo, porque efectivamente el confiar, el tener una relación de confianza con Dios, nos da paz, como decía el pastor, ¿cierto? Nos da tranquilidad. Y uno puede un poco como ver otras historias bíblicas, y nosotros la otra vez lo conversábamos, de José, ¿cierto? Claro. Que si bien es cierto, no sé si mal recuerdo, pero no es exactamente, no menciona a él que tuviese paz, ¿cierto? Uh-huh. En todo el momento, digamos, de tribulación en que estuvo como esclavo, después en la cárcel. Sin embargo, uno puede como inferir un poco que él tiene que haber sido una persona que confiaba en Dios. Claro. ¿Sí? Que su relación estrecha con Dios le permitió, en el momento en que sale de todo ese proceso, ¿cierto?, tan oscuro que podríamos ver, él tiene y desarrolla capacidades que lo hacen liderar, ¿cierto?, y lo hacen ser una persona confiable, claro, para el resto. E incluso en que él también, esa relación le permite desarraigar, sacar cualquier motivación, por ejemplo, de venganza, claro, cualquier intención de vengarse de sus hermanos cuando los tiene a su vista, ¿cierto? Entonces, solamente la relación con Dios trae ese tipo de beneficio. Claro. La verdad es que uno lo puede ver en muchos otros personajes, ¿cierto?, de la Biblia, pero también lo podemos ver en nuestra vida. O sea, esa relación trae la tranquilidad de que aunque uno esté pasando, pueda estar en medio de la tormenta, uno sabe que hay un mañana en donde va a salir el sol, claro, en que Dios está dirigiendo, que es esa falta de esperanza es la que muchas veces, cuando uno no la tiene, claro, simplemente sucumbe. O sea, ese sentimiento que tenía David, en que a veces sentía que estaba en el medio, ¿cierto?, o metido en el hoyo, ¿cierto?, en el fango, uh-huh, y que mientras más probablemente se movía tratando de salir, más se hundía simplemente. Claro. Entonces, claro, esa es el bienestar que entrega Dios. A mí me llama la atención algo, porque, por ejemplo, si bien aquí estamos hablando acerca de, y precisamente basándonos en la revista Sentimientos, acerca de la salud emocional y física que el confiar en Dios puede traer, aquí acaban de decir algo súper interesante, y son características que uno puede obtener por la confianza y por la fe en Dios, no solamente por el bienestar emocional y físico, sino, por ejemplo, adquirir características de liderazgo, así es, de resiliencia, uh-huh, de paciencia, por ejemplo, características de perdón, así es, características de incluso hasta una buena administración, porque José resultó ser un buen administrador. Aquí en el caso de David, por ejemplo, un buen líder. Uh-huh. Dentro de lo que cabe ahí en su contexto, en todo lo que aconteció, él fue el mejor rey de Israel, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, me llama la atención que no solamente es una cuestión emocional, no es solamente una cuestión física. Es práctico. Exactamente. Es interesante porque, mira, aquí a lo mejor alguno de nuestros amigos pudiese estar preguntándose, y bueno, claro, ya, yo decido confiar en Dios.
estoy pasando por momentos difíciles, estoy en angustias, estoy con a lo mejor alguna situación de salud mental de la cual no he podido salir, que de paso estas enfermedades de salud mental hoy día están, pero, Es como, sí, ¿cierto? Como pan de muy, cada muy, día, ¿no? exactamente. Hay un alto porcentaje de la población. Así es. Y yo recordaba adelante y estaba acordándome de mis hermanos de Puerto Aysén. Alguna vez fui pastor en la ciudad de Coyhaique, donde también hay una estación de radio de Nuevo Ok. Tiempo. Y Puerto Aysén en su momento, no sé ahora, no he visto, pero en el tiempo que yo estaba allá, eh, es una ciudad donde llueve todo el año. Hay como 3 días al año donde sale el sol. Y el más alto porcentaje eh, de suicidios y de depresión claro. están en esa ciudad, en nuestro país, por lo Wow. menos acá en Chile. Y me he acordado de ellos por la lluvia, justamente, que comenzó ya a caer aquí en la región del Ñuble del día de ayer. Eh, pero si estamos pasando por circunstancias así y ahora hablamos de la confianza en Dios, alguien podría decir, ya yo confío en Dios. Pero ¿qué implica confiar? Yo creo que este es un elemento interesante, porque Sí, para darle sí, datos a claro. lo mejor prácticos a Sí, nuestros amigos que nos escuchan, confianza en Dios implica creerle a Dios. Exactamente. Y eso significa, de alguna forma, dejar de oír otras voces, seguir inclusive nuestra propia intuición, nuestro propio parecer, dejar a un lado nuestros propios criterios para decir, ya muy bien, si yo decido confiar en Dios y mi confianza en Dios me sacará del pozo de la desesperación, me permitirá descansar y tener paciencia, entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahora será entonces creerle a Dios y hacer de mi vida una vida obediente, siguiendo las pautas que Dios nos da, y tenemos la Escritura para eso, ¿no? así es. Porque Exactamente. muchos podrían decir, yo confío, pero siguen haciendo las cosas a su manera, Claro. ¿cierto? Siguiendo sus propios criterios. Sin embargo, eso no es confiar. Confiar no es decirlo simplemente. Confiar tiene que ver con obedecer las Exacto. instrucciones, hacerlo a la manera de Dios. Exactamente. Me gusta lo que mencionó el pastor precisamente ahora, Lau, porque en la actualidad mucha gente dice, no, sigue tu intuición, sigue tu corazón. Cuando es una Busca idea, dentro de ti, te ajá, van a decir busca algunos. dentro de ti. Cuando es algo que no es bíblico y que en Claro. realidad no llena al ser humano. Y la Biblia es muy clara cuando menciona que los sentimientos son muy engañosos y por eso esta revista se llama Sentimientos Ajá. y por eso este programa también se llama Sentimientos, porque queremos realmente darle a conocer a la gente que el bienestar emocional, físico, espiritual solamente se puede encontrar siguiendo lo que Dios nos pide. Y eso implica muchas veces, por ejemplo, para nuestra sanidad mental, si fuera necesario acudir a un profesional de la salud Por mental. supuesto. Y eso es sumamente importante. Y ahorita Laurita mencionaba también algo fundamental en la confianza en Dios que tiene que ver con una relación personal con Dios que es sumamente importante. Y usted mencionó algo, creerle a Dios. Y cuando uno le cree a Dios es seguir los principios que Dios nos deja. Y eso es algo práctico. Ayer, no fue la semana pasada, conversábamos con un pastor precisamente acerca de eso, donde él nos hablaba acerca de cuán indispensable es obedecer a Dios, no por una cuestión de miedo, no por una cuestión de, ¿cómo decirlo? Como una obligación como tal, sino porque sabemos que es algo que nos va a beneficiar tarde o temprano. Ahora, aquí mi pregunta sería, porque parte de tener una relación personal con Dios es conversar con Dios. Y nosotros le llamamos conversar con Dios de una manera específica, que es ¿qué? Orar. La oración, precisamente. ¿Qué beneficios obtiene el ser humano al orar? Y yo quiero leer un poquito aquí lo que dice la revista antes de contestar precisamente porque, pues bien, hay que recordarle a nuestros radioescuchas que estamos basando este capítulo en esta revista. Y es lo siguiente, dice, las personas que oran, dice aquí, en el último capítulo, sufren menos enfermedades del corazón y tensiones musculares. Orar también reduce la ansiedad y la depresión, mejora la memoria y potencia el aprendizaje. O sea, si estamos hablando ya de cuestiones un poquito más a nivel cerebral, creo que si usted tiene problemas, que me está escuchando ahí, para, no sé, en la escuela, para sacar buenas notas, entonces
el remedio está precisamente en la oración. Antes de continuar con este programa, vamos a ir a una pausa musical. Vamos a escuchar Úsame del dúo Adorarte y entonces continuamos con esta conversación. No quiero vivir un día más sin estar en tu presencia. No quiero vivir un día más sin derramar mi corazón. Preciso de tu amor en mí, que transformes mi vivir. No quiero mis caminos ya seguir, quiero depender de ti. Úsame, quiero hacer tu voluntad. Lléname, tu luz quiero reflejar y tu nombre exaltar. Con mi vida demostrar tu poder y tu No quiero vivir un día más sin hablar de lo que has hecho en mí. No quiero vivir un día más sin entregarte todo a ti. Preciso de tu amor en mí, que transformes mi vivir. No quiero mis caminos ya seguir, quiero depender de ti. Úsame, quiero hacer tu voluntad. Lléname, tu luz quiero reflejar y tu nombre exaltar. Con mi vida demostrar tu poder y tu bondad. Dejaré excusas, dejaré mi orgullo atrás. Tómame en tus manos, guía mi andar. Que mi vida sea instrumento de tu amor. Todo el mundo vea en mí tu resplandor. Úsame, quiero hacer tu voluntad. Lléname, tu luz quiero reflejar y tu nombre exaltar. Con mi vida demostrar tu poder y tu Si este tema ha sido de tu interés o tienes más dudas al respecto, escríbenos al WhatsApp +56 994 86 6872 y solicita ahora mismo gratuitamente la revista Sentimientos, la ciencia del existir. Estamos de vuelta en el programa Sentimientos y así como escuchaste hace un momento en el spot, necesitamos rotundamente recomendarte que pidas por favor la revista Sentimientos, la ciencia del existir, que durante todos estos capítulos hemos remarcado que es una revista buenísima, ¿no es así, Laura? Muy buena. Muy, muy buena, escrita precisamente por una neurociencista, Rosana Alves, que también tiene no solamente toque científico, no habla acerca de los tipos de
trastornos, cómo se manifiestan, etcétera, pero también tiene un toque bíblico, pastor. Habla acerca de varios personajes bíblicos que atravesaron por circunstancias semejantes a las que podríamos estar atravesando hoy en día. Así que es cuestión de que nos escribas un WhatsApp solicitando allí la revista Sentimientos. Puedes escribir allí: hola, ¿qué tal? Escuché el programa, me gustaría tener la revista Sentimientos, la ciencia y el existir, al más 56994 866872. Voy a repetir el número telefónico, que sé que también lo vas a ver en pantalla. Más 56994866872. Y recuerda que puedes superar tus desafíos con fe y confianza en Dios. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro programa. Y hace un momento estaba leyendo precisamente de aquí de la revista Sentimientos acerca de uno de los tantos, o bueno, varios de los tantos beneficios que tenemos al orar. Y lo voy a repetir nada más porque vamos a hablar un poquitito acerca de esto. Dice: la oración beneficia al corazón, disminuye la tensión muscular. Orar también reduce la ansiedad y la depresión, mejora la memoria y potencia el aprendizaje. Claro. Fíjense nada más, yo estaba viendo hace un tiempo atrás un reportaje precisamente acerca de cómo estaban haciendo unas investigaciones y ponían en un artefacto específico, ahorita no me acuerdo del nombre, pero es para ver precisamente cómo están funcionando ciertas regiones del cerebro y cómo se encendían ciertos áreas específicas del cerebro cuando una persona estaba orando. Y era un reportaje sumamente impresionante. Laura, ¿qué puedes ayudarnos o cómo podrías mencionar cómo es que la oración, la confianza en Dios por medio también de este recurso que es la oración que Dios nos dejó, beneficia de manera especial al cerebro? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona ese asunto? Mira, nosotros hemos hablado, en los distintos capítulos, hemos hablado de algunas hormonas, ¿cierto? Claro. Hemos hablado de la oxitocina, la serotonina, la endorfina, ¿cierto? La dopamina, que son fundamentales. Del cortisol. Y mucho del cortisol. Bueno, fundamentales como para mantener un bienestar, ¿cierto? Y desarrollar ciertas áreas del cerebro. Y así como tú mencionaste, no es el único estudio en donde se revela que a través de la oración, uno cuando ora a Dios, tú depositas un poco la confianza, estás conversando con Él, claro, con una persona, con un ser que tú confías en que hace lo mejor para ti, ¿sí? Te da paz, ¿cierto? Claro. Y eso significa, cuando tú estás orando, aumenta incluso la capacidad de razonar de mejor manera, aumenta también la calma, la seguridad que uno tiene. Y sabes que cuando uno habla de esto, tal como lo mencionaste, se activan zonas cerebrales, se activan hormonas, neurotransmisores que mejoran el funcionamiento cerebral. Claro. Es más, nosotros en el inicio lo recordamos, lo mencionamos, que por ejemplo cuando una mujer está embarazada, cuando tiene a su bebé, ¿sí? Se desarrollan ciertas áreas del cerebro que incluso se engruesa. Crece el cerebro de la mujer simplemente porque hay una motivación, claro, hay un amor que se desarrolla en ese bebé, y el Señor entonces permite, la sabiduría de Dios, claro, que la mujer pueda estar mayormente concentrada, pueda dedicarle más amor, y de la misma manera ocurre cuando se ora. De alguna manera incluso se habla que se engruesa, ¿cierto? La zona prefrontal se desarrolla de mejor manera, a diferencia, que es lo contrario, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay depresión, cuando la persona, claro, está desanimada, se tiende a ser más delgada esta corteza y la zona cerebral. Disminuye la oxitocina, disminuye la serotonina, que permiten incluso o desarrollan también un poco la inestabilidad emocional, la falta de confianza, la inseguridad. Claro. Y eso obviamente que solamente al orar, ya esto está haciendo... Hemos hablado harto de como que tenemos un colchón de confianza, de seguridad, claro, en que a pesar, tal como lo mencionaste tú en el versículo inicial, ¿cierto? Puede haber, a ver si lo tengo por acá, hablaba de que el versículo, acá lo tengo, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y la última parte dice, en época de sequía no se angustia. La verdad es que cuando uno desarrolla la confianza en Dios, no solo piensas que no piensa que va a estar todo perfecto, todo color de rosa, que claro, nuestra vida va a estar exenta de problemas. Dice que en los momentos de sequía,
La persona confía en que va a estar resguardada por quien te ama. Exactamente, pastora, mire, yo quiero, antes de que usted dé su aportación, compartir precisamente un dato interesante que viene aquí en la revista Sentimientos y dice de la siguiente manera: hay estudios que indican que los individuos con depresión, que es precisamente lo que mencionaba Laurita, tienen la corteza más delgada. Estamos hablando de nuestro cerebro. Dice, por el contrario, quienes manifiestan predisposición a desarrollar depresión, pero experimentan un alto nivel de espiritualidad y fe, tienen la corteza más gruesa, lo que previene el desarrollo de la depresión. Sabe que estábamos conversando a lo largo de estos capítulos que hay una predisposición genética a adquirir ciertos trastornos, ya sea ansiedad, depresión, etcétera. Ahora, fíjese aquí, tener una creencia, una religión, confiar en Dios, tener una espiritualidad y fe, hace que nuestra corteza sea más gruesa, tal cual lo mencionó Laurita, y previene el desarrollo de estas enfermedades. Claro que sí, bueno, la oración allí tiene un elemento Un papel y tiene fundamental. un papel, pero tremendamente fundamental. El mismo rey David lo dice, Claro, que el Salmo 32 es un salmo que habla sobre las dichas del perdón. claro. Y él dice así, mientras callé, es decir, refiriéndose a su conversación con Dios, Ajá. mientras callé, mientras no hablé con Dios, me privé de hablar con Dios. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, dice el salmista. Claro. Por eso luego dice, mi pecado te declaré, es decir, mis problemas, mis angustias, inclusive la mochila pesada que llevo de los errores del pasado. Hoy día hay mucha gente que tiene depresión por causa de las cosas que en el pasado no hizo bien. Claro. Y trajeron tristes consecuencias. Perdieron sus matrimonios, se alejaron de sus hijos, etcétera, etcétera. Tantas dificultades, vivencias muy dolorosas que las personas estamos susceptibles a vivir. El rey David dice, mientras yo me privé de hablar con Dios, entonces todo fue mal para mí. Pero cuando hablé a Dios, entonces las cosas cambiaron. Es lo que de alguna forma lo dice también en el Salmo 34, el rey David dice de la siguiente forma, claman los justos y Jehová los oye, y dice, y los libra de sus angustias. Así también Pablo en el Nuevo Testamento dice que cuando nosotros buscamos a Dios, oramos, sean conocidas vuestras plegarias, dice. Claro. A Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no podemos comprender, dice, guardará vuestros corazones. Es decir, el hablar con Dios Claro. tiene un elemento fisiológico, podríamos Así decir, es. ¿cierto? Que la ciencia ya lo ha demostrado, Así es. sino que también trae una paz interior. Eso nos ayuda a descansar. Hay descanso cuando nosotros hablamos con Dios. Claro, esto podría ser realmente para muchas de las personas que nos están escuchando como algo como muy idealizado, como algo muy lejos de alcanzar. Y a mí me gustaría que nos acompañaran precisamente en el programa de mañana, porque ahorita ya nos queda un poco de tiempo y no quiero andar tanto en esa temática porque aún nos faltan algunos puntos que conversar. Que es posible llegar a ese punto, a tener paz realmente a pesar de las circunstancias difíciles que uno está viviendo. No obstante, la pregunta es ¿cómo? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complejo? ¿Por qué pareciera que mucha gente o algunas cuantas personas dicen, yo tengo paz, y realmente manifiestan una paz en su vida, y yo lo he estado buscando y buscando y buscando y no lo logro y no lo consigo? ¿Por qué? ¿Existe algún método? ¿Tienen algo especial en ellos o qué? Realmente hay algo. Sí, mire, es que esto está vinculado con lo que conversábamos hace un momento atrás relacionado con la confianza en Dios. Recuerda que Exacto. mencionábamos que yo debo decidir creer en Dios Exactamente. para confiar en Él. Pero la oración está vinculada con la confianza, porque Exacto. así como pasa en las relaciones entre los seres humanos, en nuestra familia, con nuestros amigos, Claro. confiamos más En con quienes más quien conocemos.
con quien más compartimos, a quien más Exacto. conocemos. Yo no confío de buenas a primeras al vecino que llegó a vivir al lado de mi casa. Claro. Pero en la medida que yo comparto con él, al principio conversamos a lo mejor en el antejardín, por allí entre las rejas, ¿cierto? Por si acaso Claro, no voy a hacer que pero esté- luego comenzamos a compartir otras instancias, luego entra a mi casa, yo entro a la suya, a lo mejor alguna de las celebraciones de fiestas especiales de la Claro. familia, y comenzamos a hacer una amistad y a compartir más, entonces la confianza crece. Al principio yo no le habría pasado la llave de mi casa para que la guarde. A veces algunos usan así, ¿no? Sería muy- Tener la llave, una llave extra Extra por por cualquier si acaso. cosa. Pero Claro. ahora que ya confío en él, porque he pasado tiempo con él, ahora sí le puedo pasar la llave de mi casa, probablemente. Claro. Con Dios es tal cual. Yo no debo esperar orar para orar cuando yo sienta deseos de orar. Claro. Y este es un elemento que el sentir, sea el sentimiento de alguna forma en la vida espiritual, como que sea sobredimensionado. Así es. El creer en Dios implica que yo logro comprender que necesito hablar con Dios. Así Es una cuestión racional. Entonces yo hablo no porque me nazca en el corazón. Nuestro corazón va para el otro lado. es engañoso. Claro. Claro, va, no sé, yo no recuerdo, para serlo honesto, y a lo mejor aquí alguno va a decir, oh, pero ¿cómo el pastor? Haber despertado una mañana con unas ganas locas, decir, oh, qué ganas tengo de orar a Dios. Pero lo hago cada mañana porque yo sé que lo necesito. Así es. Yo Así necesito es. cultivar una relación con Dios. Por lo tanto, esa oración vinculada con la confianza me lleva a pasar tiempo con Dios. Claro. Y entonces viene el resultado. Porque si yo solo decido confiar, pero no cultivo una relación especial con Dios, no paso tiempo con Dios, la paz no va a llegar. Porque Exacto. eso está vinculado con mi relación, el compañerismo, el tiempo que paso con Él. Exacto. Yo mañana quiero complementar con la temática precisamente qué es lo que tiene que ver la decisión en esto y qué dice el N.G. de White al respecto, precisamente de cuando llegan esas circunstancias difíciles o cuando nos cuesta trabajo confiar o creer, qué tiene que ver con la razón y qué tiene que ver con los sentimientos. Pero ahorita me gustaría enfocarme un poquito en el ámbito de Laurita, especialmente cuando hablamos de la salud mental, cómo el tener una religión, el creer en Dios, el tener una relación con Él, nos ayuda a prevenir las adicciones. De hecho, es algo que viene aquí en la revista Sentimientos y que a mí me pareció increíble. Laurita. ¿Sabes qué es importante el tener esto muy claro? Porque también es el papel que podemos jugar nosotros, ¿cierto?, en la iglesia. O sea, cómo podemos ayudar a otros a sostenerse en momentos, por ejemplo, de dificultad como una adicción. Es siendo la iglesia, la religión crea esto, una red de apoyo fuerte. Una Claro. red de apoyo en donde la verdad es que uno considera que somos como una familia. Bueno, en realidad, ¿cierto?, nos consideramos hermanos. Y hermano no es una forma de decir nomás hoy el hermano, sino que es realmente saber que tú puedes contar con esas personas. Entonces, para una persona que tiene algún tipo de adicción, es fundamental sentirse amado, apoyado, Claro. no juzgado, ¿cierto? Y por lo tanto forma a ser una red terapéutica incluso. O sea, Claro. saber que si yo me equivoqué, si yo tengo alguna adicción del tipo que sea, porque fui débil, porque pasé por malos momentos, porque sentí que esa era la salida, en estas personas que nos encontramos acá en la iglesia, ¿cierto?, reunidos, que nos juntamos de vez en cuando, que nos podemos juntar a orar, yo puedo descansar también, y sabes que es como una red en que yo sé que me van a sostener. Yo lo he visto incluso en forma práctica, por ejemplo, en cómo se moviliza la gente para ayudarla en cosas concretas. O sea, mira, por la adicción a esta persona le faltan ciertos elementos, ¿cierto? Le falta dinero, se le provee trabajo, se le busca esto, se ayuda a la familia, se ora por él, se ora con él. Y además esta creencia es tan fuerte, este apoyo es tan fuerte que le da un sentido de vida a la persona. Muchas personas caen en adicciones, así como también caen en la depresión o en distintas situaciones, ¿cierto?, que se lamentan,
precisamente porque a veces carecen de sentido, porque Claro. tienen un vacío, porque el pastor lo decía, ¿cierto? No tener un sentido de vida que la da Dios, pero que también la podemos dar nosotros como hermandad. Claro. Es una forma de esta carencia de poder depender de otros, ya sea consumo de drogas, o sea, adicción a la televisión, Claro. a la pornografía. La verdad que la adicción es bastante amplia. O sea, cuando una vez lo mencionamos en unos capítulos, que en el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, Claro. precisamente este sentido de vida, este saber que hay algo más, era tan fundamental que incluso era vital para las personas. O sea, en la medida en que las personas se aferraban en los campos de concentración, a saber que tenían a alguien que lo esperaba, a saber que había alguien más por qué luchar, se mantenían con vida. Y es muy impactante el relato que hace él de una persona que confiaba en que tal fecha, por algunos rumores que le había llegado, iban a ser liberados. Claro. Y llegó tal día y no fueron liberados, la verdad que fueron unas semanas después solamente, y esta persona, como esperaba esa fecha y no llegó, no ocurrió la liberación, a los 3 días murió. O sea, Wow. después de haber pasado muchos años en cautiverio y siendo obviamente brutalmente tratado, murió a los 3 días solamente porque este sentido que tenía su sobrevivencia no se efectuó. Entonces es tan importante la red de apoyo que puede ejercer la iglesia en los hermanos para una persona que tiene alguna adicción. Claro. El hecho de no juzgar, estar ahí, estar apoyándolo, suplir ciertas necesidades y ayudarlo a un poco lo que hablaba el pastor, ¿cierto? O sea, ayudarlo y llevarlo a que dependa de Dios, Claro. no de otro No sustancia, de otro ser de humano. otro, claro. Exactamente. Ahorita voy a andar un poquito más en ese tema con el pastor, pero quiero complementar con lo que dice la revista, porque es sumamente interesante también lo que dice. Dice así: la mayor diferencia entre adolescentes consumidores y no consumidores de drogas psicotrópicas de clase socioeconómica baja era su religiosidad y la de su familia. Es decir, la diferencia entre los que consumían y los que no consumían, en los que se mantenían más fuertes en no caer en las adicciones, eran precisamente que su familia y ellos mismos practicaban una fe, una religión. Y también hay otro dato súper interesante que dice aquí en la revista, dice, se observó que, perdón, se observó que el 81% de los no consumidores profesaban la religión por respeto y voluntad propia. Eso es muy importante, porque a veces uno lo ejerce no precisamente por voluntad propia, especialmente en esta etapa de la vida, ¿no?, que es la adolescencia. Dice, en tanto que solo el 13% de los consumidores eran practicantes religiosos. O sea, de todo el estudio, el 81% no eran consumidores porque su familia practicaba una religión y porque ellos, por voluntad propia, practicaban una religión. Y el 13% eran su familia practicaba una religión, ellos practicaban una religión, pero no precisamente por voluntad propia. Y eso era una diferencia entre los consumidores y no consumidores. Es sumamente interesante. Otro dato aquí. La religión influencia significativamente en la abstinencia de las drogas entre aquellas personas que reciben una educación religiosa formal en la infancia. Nosotros, como adventistas, sabemos muy bien la relevancia de los primeros 7 años, ¿no es así? Así que hay que tomarlo en cuenta. Que creen que la religión es importante para sus vidas, que practican las doctrinas que creen que son verdaderas y frecuentan la iglesia regularmente.
Qué importante. Y ahora sí vamos con la pregunta precisamente que Laura ya contestó de cierta manera, especialmente cuando se trata de una red de apoyo para no caer en las adicciones. Pero ¿qué beneficios, pastor, nos traerá realmente como individuos, como seres humanos, que estamos hablando del beneficio de la fe, de la confianza en Dios? ¿Qué beneficio trae pertenecer a una comunidad religiosa, no solamente como red de apoyo para no caer en las drogas? ¿Qué otros beneficios hay? Bueno, creo yo que la pregunta, nosotros si la cambiamos un poquito, la hacemos algo más cercano a todas las personas, inclusive aquellos que no practican una vida religiosa o Así espiritual. es. Yo les Claro. preguntaría, ¿es la vida lo mismo si la vivo con o sin familia? La respuesta, creo yo, Sí. natural entre todos, la mayoría por lo menos, estaríamos de acuerdo, concordaríamos que no es lo mismo No es lo y mismo. que la familia hace una diferencia. Claro. Bueno, la iglesia es una familia extendida, una familia espiritual, porque a veces mi núcleo familiar puede no compartir la fe que yo estoy queriendo desarrollar. Claro. Pero si yo soy parte de una congregación, de un grupo de personas que tienen la misma búsqueda que yo estoy Así haciendo, es. están también luchando con todas sus dificultades, con todos sus problemas, rasgos de carácter, defectos, sí, etcétera, etcétera, pero tenemos la misma inclinación o anhelo de buscar a Dios. Claro. Entonces, esa comunidad nos va a ayudar. El texto bíblico, que de alguna forma también lo expresa, está allí en Gálatas capítulo 6. Dice que nosotros necesitamos ayudarnos a sobrellevar, dice el texto, Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Ujú. Este es el rol de la iglesia. Y a veces, a lo mejor hablando un poquito a nuestros hermanos de iglesia, a veces olvidamos un poquito eso. Olvidamos que la iglesia está para apoyarnos. Así es. Porque alguien podría decir inclusive, oye, pero si se trata solo de la búsqueda de Dios, yo lo puedo buscar en casa. Y Dios va a estar conmigo en mi casa. Es verdad. Pero si usted se queda en casa solito, ¿quién lo apoya cuando cae? El sabio Salomón lo dijo en Eclesiastés, ¿no? Ay del solo, que cuando cae, no hay quien lo levante. Bueno, la congregación tiene ese rol. ¿Cuál es el rol? El rol de mantener a todos los miembros de la familia de pie. Y si alguno se desanima, alguno equivoca el camino, es el lugar donde podemos equivocarnos, podemos demostrar nuestros defectos, pero es el lugar donde sentimos que hay empatía para con nosotros, nos respetan, nos aman, nos perdonan. En la iglesia nos podemos equivocar y mandar las más grandes embarradas, lo diríamos aquí, ¿cierto? Pero es el lugar donde hay paciencia, porque sabemos que finalmente hay un Dios que está con nosotros. Por lo tanto, creo yo que es fundamental el que seamos parte de una congregación. Y yo animaría a los amigos que nos escuchan que busquen una congregación. Claro. Y si tienen cerca allí donde viven una iglesia adventista, busque esa iglesia adventista. Claro. Y congréguese. Y si hay algún hermano que nos está escuchando y que por la pandemia y otras cosas a lo mejor dejó de congregarse, no es lo mismo buscar a Dios solito en casa que hacerlo dentro de una comunidad. Por eso Cristo instauró la iglesia, Claro. para apoyarnos unos a otros. Por allí, solo para terminar, hay quienes justifican el quedarse en casa o el no ser parte de una congregación con la idea bíblica de que la salvación es personal. Y la verdad que lo único personal de la salvación a la luz de la Escritura es mi decisión de creer o no en Cristo Jesús. Claro. Todo lo demás, en el crecimiento, en el desarrollo y en mi preparación para la venida de Cristo, que es lo que los adventistas del séptimo día esperamos, yo necesito la comunidad. Así es. Así es. Ahora, hablemos en cuestiones realistas. El ideal de la iglesia debería ser que realmente fuéramos una red de apoyo paciente y que en vez de juzgarnos cuando le embarramos, dije al pastor, estuviera allí para apoyarnos. También hay que recordar que al final de cuentas somos seres humanos, ¿no? Y ojalá para todos aquellos que nos estén escuchando, si a lo mejor usted ha notado que en su congregación no es esa red de apoyo que le gustaría, inicie usted siendo parte de esa red a la que le gustaría pertenecer. Porque muchas veces decimos, no, pues es que no voy a la iglesia porque los hermanos son muy fríos o fulano hermano mira feo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Si en mi iglesia donde estoy son fríos, ¿por qué no iniciar yo siendo una persona que no sea fría? Porque si veo que entre ellos no se saludan, ¿por qué no tomar la iniciativa de ser yo quien salude? A lo mejor en algún punto alguien por allí se va a contagiar de ese espíritu que estoy manifestando y entonces puede ser que sea quien rompa el hielo de una comunidad religiosa, ¿no? ¿Alguna vez alguno de ustedes, Laura, Gwen, se golpearon el dedito tratando de martillar? Bueno, a veces los varones somos los que más tomamos el martillo, ¿no? Pero Sí. yo, a pesar de eso, me he golpeado en alguna ocasión el dedito. Y a lo mejor algún amigo que nos escucha también. Miren la expresión, miren la ilustración que yo quiero compartir. ¿Qué pasa cuando alguien se golpea? Por ejemplo, el dedito con un martillo. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Lo normal, claro, duele, pero miren, la otra mano que no me Siente, golpeé extiende, va en ayuda del dedito, ¿cierto? Que se golpeó. Claro. El cuerpo como que se resiente, inclusive hasta la boca Sí, ayuda para sí. refrescar y nos llevamos el dedito a la boca porque es cierto, y hay el rostro, es decir, hay una condición del cuerpo como un todo que Claro. busca ir en ayuda y se resiente cuando una parte, un miembro del cuerpo está herido. Claro. El apóstol Pablo lo dijo así, él dice que somos parte de un cuerpo. Así es. Y ese cuerpo es un todo que nos apoya. Y por eso es que necesitamos la congregación. Porque la congregación, la iglesia, hace parte de un cuerpo, o es un cuerpo donde Así es. aquellos que están dolidos, aquellos que estamos un poquito más débiles, aquellos que estamos Claro. más cansados, o que la vida nos ha golpeado con mayor dureza, tenemos un cuerpo que nos apoya, que nos contiene, que nos escucha, que nos acompaña. Así Es extraordinario cómo nosotros podemos disfrutar de una experiencia especial, aún en medio de las pruebas, si somos parte de una congregación. Exactamente. Y recordar, bueno, este es el ideal, por favor, si nosotros vemos en nuestras iglesias, independientemente de la religión que profesemos, porque aquí hay muchos amigos que nos ven de diferentes religiones. Que podamos ser realmente el inicio de esa red de apoyo que nosotros estamos buscando, porque hay que ser honestos. Y a mí me ha pasado en algún punto en el cual la iglesia está muy fría y en vez de ayudar, no coopera. Esa es la realidad. Bueno, es que ahí hay un elemento. La iglesia tiene que recordar que hemos como iglesia decidido creer en Dios. Exactamente. Confiar en Dios. Y Exacto. esto implica hacer las cosas a la manera de Dios. Exactamente. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, allí en el libro de Colosenses dice, soportándoos unos a otros. Así es. Perdonándoos unos a otros. Inclusive el Señor cambió el parámetro del amor, porque para el pueblo en el Antiguo Testamento era, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Pero cuando Cristo estuvo con nosotros en la tierra, Él elevó la vara, por así decir, de esta última parte. Y ahora ya no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que le dice, ama a tu prójimo como yo los he amado. Ya no es nuestro amor por nosotros mismos la medida, sino el amor de Dios. Y claro, cuando nos encontramos con iglesias frías, despreocupadas unos de otros, es porque estamos desoyendo la instrucción de Dios a esa iglesia, que debemos amarnos así como Dios nos ama. Y ahora también como cristianos y también para aquellos que a lo mejor en algún momento no son de nuestra congregación y van a visitar una iglesia, también recordar que al final de cuentas en la iglesia todos somos seres humanos, que tenemos nuestras luchas y como dijeron por allí una frase muy graciosa, ¿no? No es un museo de santos, es un hospital donde llega todo tipo de enfermo y ahora vamos a agregar todo enfermo, distinto enfermo mental también actualmente, así que por favor tenga paciencia con los hermanos y sobre todo vaya a buscar a Cristo sobre todas las cosas vaya, porque como hemos visto el día de hoy, el confiar en Él, el tener una relación personal con Él, el realmente adorar a Dios,
independientemente de también de nuestra comunidad, aunque es algo primordial, es importante, nos trae más beneficios a la larga que hacerlo solitos o definitivamente no hacer nada. Es sumamente importante. ¿Algún comentario antes de que terminemos el día de hoy? Yo quiero enviar un saludo a Diego Tamayo, que nos está viendo precisamente desde Chillán. Gracias, Dieguito, por estarnos visualizando. Dios te bendiga grandemente. Le mando un saludo. Así que, ¿algún comentario antes de? Sí, la verdad que este tema del pertenecer a un cuerpo como la iglesia no es solo por una necesidad, Claro, sino también por una ordenanza del Señor. así es. Llega a decirlo el apóstol en su carta, el apóstol Juan, él dice que inclusive si alguno dice que ama a Dios Y aborrezos. y no está en comunidad, en comunión con sus hermanos, es mentiroso, no ama a Dios. Exacto. Porque no es posible tener una linda, buena, sana, edificante relación con Dios sin que eso también pase con nuestros semejantes. Por lo tanto, es la invitación que Dios nos hace, ¿no? Queremos saludar, queremos bienestar, queremos estar mejor, pasar de aquellos momentos de prueba difícil. Necesitamos también no solo a Dios, sino que con Dios viene la comunidad. Exactamente. Y aquí hay algo importante. Es un mandato de Dios. Así es. Y hablamos acerca de que no es una cuestión de sentimientos, no es una cuestión de lo que yo quiero, lo que yo siento, sino que si es un mandato de Dios, es por mi bien. Y si Él me manda a congregarme, entonces dejo los sentimientos de lado y me voy por la razón, porque sé que eso me va a traer grandes beneficios y bienestar, como el capítulo del día de hoy, bienestar y confianza en Dios, parte 1. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Laura, que está básicamente, solamente nos faltó allí algunos capítulos que nos estuvo acompañando otras personas, pero Laura ha estado desde el principio del programa Sentimientos, que ya lleva algunos meses. Y ya nos queda poco. Y que ya nos queda así, básicamente el programa solo de mañana. Sí. Entonces, Pastor, también muchísimas Muchas gracias por Encantado, acompañarnos. Nos muchas vemos gracias. mañana. Y que Dios les bendiga. Sí, y Dios Gracias, les bendiga. ¿no? Así que vamos a escuchar esta última alabanza que tiene por nombre, si no mal recuerdo, es de Simra, Caminaré contigo. Y nos despedimos del programa Sentimientos. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Con él estuve sin saber que era el mismo que me acompañó. Aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo y caminaba sin pensar que el Rey del cielo a mi lado va. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón. Si puedes verme, aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarás. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Pasaron años desde que lo vi y así muy lejos de su amor yo fui, y rechazando su voz caminé sola bajo el sol. Mas cuando lo necesité, me preguntaba si Jesús estaba allí. Entonces Él me habló y fuego ardió en mi corazón.
aquí estaré. Si abres los ojos de la fe y al caminar sin dudar tus pasos no tropezarán. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Y si hay un monte frente a ti, no pienses nunca en desistir. Contigo ayer caminé, caminaré contigo. Esto fue Sentimientos por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.